Hola a todos, gracias por estar nuevamente en este espacio. Hoy les quiero hablar sobre el tema del maternar o paternar a nuestros seres queridos, que serían nuestros perrijos, gatijos, pajarijos, que muchas veces esta parte es ridiculizada, poco entendida. Muchas gentes dicen que les choca, que cómo decir que es tu hijo, que estás mal. Y el día de hoy precisamente quiero hablar de esto, porque en realidad no es que se esté creyendo tal cual como si fuera un hijo que haya nacido de nosotros, de nuestro vientre, cuando se es mujer, o que es un humano tal cual, porque en realidad aquí vamos a ver la parte cómo en realidad maternamos y paternamos sin diferencia de especies, solamente que se hace una separación lamentablemente en la parte demasiado egocentrista, antropocentrista, de que solo se materna o se paterna siendo una misma especie. Y no es así. Entonces vamos a hablar de cómo el cuidar a nuestros seres queridos de otras especies también es maternar y paternar, ya que nos damos cuenta que los vínculos no se miden por especies, sino que en realidad dependen los vínculos de la profundidad del amor que exista entre ambos seres, entre ambas almas, entre ambos individuos. Muchas veces se dice que no es lo mismo, pero se sabe que el maternar implica sostener, dar un significado y que eso no es necesario solamente poderlo hacer cuando se ha dado vida a aquel ser, sino que lo podemos hacer de diferentes maneras. Toda esta parte materno o paterno aparece en nuestra vida cotidiana, en los horarios, en llevarlos al veterinario, en tenerles paciencia, en aprender mutuamente, en generar límites, en estar presentes como en amor, aun cuando estemos cansados, estar de esta manera incondicional con ellos, que si les damos la medicina, que si los levantamos, por ejemplo, cuando ya son muy mayores o si están bebés todavía, que darles el biberón o estar atentos de cualquier situación que tengan en su proceso de desarrollo, invitar a otros animalitos a que jueguen con ellos o salir a los ritmos de los paseos. Todo esto es maternar o paternar. Y cuando estás también, por ejemplo, muy cansado, despiertas y lo primero que piensas es, ay, hay que sacarlo a que haga sus necesidades, la pipí o la popó, o hay que llevarlo a la caminata, o hay que limpiarle su arenita, el patio, porque te importa aquel ser. Entonces, todos estos detalles hablan de maternar o paternar. Es el tener esta preocupación por aquel ser, una preocupación natural y normal, buscando el bienestar del otro. También es la parte en silencio que hacemos con ellos cuando traducimos todo lo que ellos nos dicen y estamos atentos de, ya hizo carita así y muy probablemente es que le duele o está incómodo o está asustado. Cuando conoces completamente sus miradas, sus movimientos y empiezas a generar esta contención, si se asustó, si a lo mejor es un poquito inseguro, si le cuesta trabajo algunas cosas y estamos allí presente, por ejemplo, ayudarle a que aprenda a subir escaleras, a que no le dé miedo brincar. Todo eso son signos y actos de maternar o paternar. Cuando estás amando sin pedir nada a cambio y solamente estás dando este amor genuino, profundo en atención al de enfrente.
cuando cuidas esta vida que depende de ti y eliges hacerlo con toda esa ternura, con toda esa presencia y con toda esa contención. No tienes que explicar absolutamente nada. Todo lo que tú haces habla de esta parte de amor que tienes por aquel ser y de aquello que sientes y de aquello que entregas. Todo eso dice sin palabras que estás maternando, paternando a aquel ser que está contigo. Muchas veces no se suele decir todo esto precisamente por la parte a sentir esta estigmatización social de cómo dices que ese animal es tu hijo. Entonces se guarda en silencio, pero en realidad sabemos que estamos maternando. Aquí no es importante si fuiste madre o padre o si nunca has cambiado pañales o si tus vidas tomaron otros rumbos. Aquí lo importante es la parte de tú, cómo te estás sintiendo, acompañando el proceso del crecer de aquel ser que está dependiendo de ti y que tú amorosamente estás dando todo esto que implica un maternar, un paternar o un sostener. Tú estás protegiendo, cuidando, nutriendo, acompañando, sosteniendo, enseñando, esperando, lo cual implica todo esto que estás amando, que estás generando un vínculo profundo con aquel ser que también te ama con todo ese amor incondicional. Por lo cual, cuando ellos trascienden toda esta parte del estar maternando, de haberles cuidado quizás hasta los últimos momentos, de si no pudimos dormir mucho tiempo porque teníamos que darle la medicación, porque salíamos corriendo a la veterinaria, por la incertidumbre, porque ya estábamos en un duelo anticipado del proceso. Todo esto implica maternar. Y todo esto, claro que nos duele después, cuando ellos ya trascendieron, porque ambos habíamos vivido un lenguaje, teníamos un calendario, teníamos rutinas, teníamos vivencias, teníamos recuerdos, teníamos aquel cariño que iba mutuamente desde el amor incondicional y aquel genuino cariño que teníamos de corazón a corazón. Por eso es súper normal que duela tanto cuando ya no están con nosotros. Sentimos que se fue una parte de nosotros, esta parte que maternaba y que hacía sentirse con un sentido también muchas veces la vida. Igual a quien esté paternando, que hace lo mismo, pero simplemente es un varón y bueno, se llama paternando. Así es de que se fue aquel ser que sabíamos que nos conocía y nos conocíamos en todos nuestros silencios y en todas nuestras formas. Aquel ser con el cual nos amábamos hasta el infinito y tenemos el deseo de volvernos a encontrar una y mil veces con aquel ser. Así es que si tú estás maternando o maternaste, paternaste o estás paternando a un ser querido de otra especie, estás haciendo algo natural, normal, que se hace en un vínculo desde el amor de quien cuida. Recuerde que te quede muy presente. El amor y los vínculos no se tratan de especies, sino de los vínculos profundos y los lazos profundos que formamos con aquel ser, con aquella alma. El cerebro no reconoce diferencias de especies, solo reconoce el amor. Así es de que valida esta parte de tu maternidad, tu paternidad, disfrútala y da todo lo mejor de ti para aquel ser, el cual depende de muchas maneras de ti. Recibe todo ese amor genuino que Él te da y dale todo ese amor genuino también de tu parte, permitiéndole a la vez
que también sea ese ser individual que necesita expandirse y continuar disfrutando desde su especie lo que también es. Es importante que nos quede claro esta parte para no confundirnos, porque no son humanos, sino que son seres de otra especie con las cuales nos estamos vinculando y tenemos necesidades específicas también cada uno. Entonces, desde allí también generamos este vínculo amoroso, como esos padres contenedores saludables, amorosos, que permiten que los hijos se expandan, vivan sus vidas y también disfruten de su existencia, cumplan sus misiones y se acompañen en el caminar, sabiendo que todo tiene etapas, tiene tiempos y aún así podemos seguir acompañando, cuidando y maternando o paternando. Les envío un abrazo enorme, deseando que estén disfrutando este tiempo de amor maternal y paternal con sus seres queridos de otras especies. Nos vemos en la próxima charla.